Buenas tardes. Esta es nuestra segunda lección de soteriología. Vamos a orar para iniciar. Dios, gracias por este tiempo que nos das. Te alabamos y te glorificamos y te rogamos que tu presencia sea sobre nuestras vidas. Guíanos y que tu Santo Espíritu sea hablándonos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada veíamos que la esclavitud era un estado en el cual una persona se veía supeditada a la voluntad de un agente externo, que podía ser otra persona o incluso de nuestras propias emociones y sentimientos y nuestras pasiones, por supuesto. Vamos a ver hoy los principios de esclavitud y de libertad. Entonces vamos a leer nuestro texto básico. Gálatas 1 del 4 al 5 dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. William había iniciado una agresiva cruzada contra el rey de Inglaterra apodado el Sanquilargo. Quiso tener un hogar con Murron, pero sintió que su sueño le fue arrebatado cuando su amada esposa fue asesinada por negarse a ser violada por unos soldados. Estableció en su corazón un nuevo ideal: luchar por la libertad de Escocia del yugo inglés. Sin embargo, y tras lograr ganar muchas batallas, fue traicionado por los propios a quienes pretendía liberar. William entonces es llevado a Londres, donde es condenado por traición. Es brutalmente torturado y decapitado, pero no sin antes gritar con todas las fuerzas de su corazón: libertad. William Wallace murió por un intenso deseo de libertad, pero ese anhelo sirvió de inspiración a las tropas del rey Robert Bruce de Escocia, que se estaban enfrentando al rey Eduardo II, y gracias a esta inspiración lograron vencer. Era un sueño, era un anhelo, un deseo llamado libertad. Ese mismo deseo y ese mismo anhelo que ha provocado muchas guerras en el mundo, en la historia humana. Pero ¿qué es la libertad? Vamos a definirla, ¿cierto? De todas las acepciones que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia, vamos a leer esta. Libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Entonces, hay dos frases importantes en esta acepción. Facultad natural quiere decir que todos podemos tenerla. Responsable quiere decir conciencia. Debemos ser conscientes de lo que hacemos. Esto está muy relacionado con el concepto de libre albedrío. ¿Les suena? Libre albedrío es lo que Dios le dio al ser humano, capacidad de decidir. Vamos a leer qué dice 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Muchas personas, ¿cierto?, malinterpretamos la libertad. Nos equivocamos al creer, ¿cierto?, que la libertad es hacer las cosas sin restricción alguna. Entonces, cuando nosotros abusamos de nuestra propia libertad, sin elaborar procesos de conciencias, sin establecer qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, terminamos ocasionando daños para nosotros mismos y para las otras personas. Terminamos atropellando a los demás, ¿cierto? Esto se llama libertinaje. Y es un concepto que maneja mucho el ser humano cuando es joven. Cuando nosotros somos jóvenes, creemos que nos podemos devorar al mundo sin ninguna restricción y estamos en contra de cualquier norma, de cualquier ley, porque consideramos que es injusto. Pero vamos a leer unos datos muy importantes de cuando abusamos de nuestra propia libertad. Por ejemplo, en el año 2012 en Colombia, 1 de cada 5 mujeres entre los 15 y 19 años estaba embarazada. Es decir, el 19.5% de esa población están en condición gestante.
En las adolescentes con menos recursos económicos, el porcentaje se sube al 30%. Y un 50% de los casos de deserción escolar en adolescentes, es debido a un embarazo no deseado. Entonces, miren qué consecuencias negativas podemos traer cuando nosotros tomamos decisiones a la loca, sin meditar el por qué las estoy haciendo y qué quiero conseguir con ellas. A la final no hago sino dañarme a mí mismo y dañar a los demás. Entonces, cuando el ser humano no comprende la libertad, pues le es mucho más difícil comprender el propósito divino en su vida. Entonces, los seres humanos han creado normas para procurar evitar que los congéneres lleguen al libertinaje. Las conocemos muchos de nosotros porque en cada cultura, en cada grupo social hay unas normas, ¿cierto? Por decir algo, en nuestras leyes está prohibido que un padre tenga intimidad sexual con un hijo, ¿sí? Por decir algo, en nuestras leyes es considerado delito tomar, hurtar las cosas que son de propiedad ajena. En nuestras leyes está prohibido asesinar a otras personas, violentar sexualmente a otras personas, ¿cierto? Inventar, ¿sí?, testimonios falsos en contra de alguien. Entonces, todas estas cosas buscan que nosotros estemos equilibrados para no estar afectando a los demás. Pero también a través de la ley en muchas ocasiones se termina presentando un abuso tal que reprime la libertad, dejándola a un nivel muy bajo, ¿cierto? Si todas mis acciones son en función de una ley social y no una construcción ética y moral en mí, la libertad que vivo entonces se reduce drásticamente y queda en dependencia de lo institucional. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo es solamente porque la ley me lo ordena, pero no es como una convicción en mí. Es decir, yo no robo porque en mi construcción ética personal de conciencia sé que eso no es correcto. Simplemente no robo porque me lo está prohibiendo una ley, me dice que si lo hago voy a terminar en la cárcel, ¿sí? Yo no asesino a alguien, no porque sea una convicción en mí, sino porque sé que voy a pagar muchos años de prisión si me comprueban el delito, y así sucesivamente. Vamos a leer qué dice el Beijo, es un comentario bíblico, ¿cierto? Y vamos a leer un fragmento que habla sobre la ley de Moisés. Durante siglos, el único baluarte contra la ola del libertinaje pagano fue el legalismo judío, por medio de la ley, que había recibido por revelación especial. Este pueblo piadoso alcanzó cierto grado de justificación con Dios. Aún entre los cristianos judíos, su aceptación de Cristo en ningún sentido era considerada como una alternativa o sustituto de su santa ley. Cuando el Evangelio de Cristo fue predicado a los gentiles, surgió muy naturalmente la cuestión de la necesidad de la ley. El apóstol a los gentiles, inspirado por una nueva revelación, proclamó que la salvación era por gracia, por medio de la fe, sin la ley. Tal mensaje provocó la fuerte oposición de muchos que estaban convencidos de que el hombre podía ser justificado solamente guardando la ley y que temían que el menosprecio de la misma abriera la puerta a prácticas paganas. El argumento de Pablo es que el hombre es justificado por gracia por medio de la fe sobre la base de la promesa y no de la ley. Además, esta salvación por gracia por medio de la fe trae libertad, inclusive de la ley. Permanecer bajo la ley no solo era apartarse de la gracia de Dios, sino que realmente resultaría en esclavitud o sujeción. La ley fue puesta por Dios para mostrarle al hombre que por sus propios medios no podía alcanzarle a él. Es como yo pretender alcanzar este techo, así, por mis propios medios, ¿cierto? Dios, en cambio, ofreció un puente, por decir algo, este banquito, que se podría decir que es Jesucristo, y entonces ahora yo sí puedo alcanzar el techo. La ley era una manera de Dios decir, ustedes pueden ser salvos si siguen todas estas normas y estas reglas, pero yo les ofrezco un método más sencillo. Acepten a mi Hijo Jesucristo en sus vidas y podrán acercarse a mí.
podrán recuperar su razón de ser, ¿cierto? Pero la gente tomó la ley como una norma de conducta sin la cual no podían tener procesos de conciencia, en los cuales pudieran decidir qué era lo correcto y lo incorrecto. Si un judío no tenía la ley por delante, él se sentía casi que desprotegido para tomar la decisión de no pecar contra Dios. Y Pablo viene y dice, no es así, ¿cierto? La salvación es por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo, por medio de la promesa que Dios nos dio a través de Jesús. Entonces, nosotros también en nuestra actualidad debemos preguntarnos si no estamos siendo como los judíos. ¿Los judíos realmente eran libres practicando la ley o eran más bien esclavos? ¿Cierto? Yo debo preguntarme, ¿yo realmente estoy elaborando procesos de conciencia en los cuales me estoy haciendo consciente de lo que estoy haciendo, el por qué lo estoy haciendo, de qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y si esto va a beneficiar mi vida o la va a perjudicar, incluso la de los demás, ¿cierto? La libertad es un estado de conciencia donde sabes qué hacer y por qué lo haces. Cuando la persona abusa de esta libertad, de su propia libertad, es decir, que actúa sin elaborar esos procesos de conciencia, sin establecer qué hace y por qué lo hace, pues termina ocasionando daños. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar, ¿qué está pasando conmigo? ¿Realmente soy libre o soy esclavo? ¿Realmente estoy empezando a sufrir un proceso de transformación hacia esa libertad que solamente Cristo me ofrece? ¿O aún no he tomado la decisión de que el Señor haga su proceso en mí? ¿Cierto? Entonces, debemos empezar a pensar qué queremos hacer y tomar una decisión. ¿Quiero ser libre o quiero ser esclavo? Y para eso vamos a hacer un ejercicio que enseguida les voy a mandar, ¿cierto? Por medio de algo que se llama un libertómetro. Entonces, es simplemente vamos a medir la libertad de una persona en algunas prácticas, ¿sí? Entonces, ustedes van a colocar de 1 a 10 qué tan libres son de decisión en las situaciones que vamos a poner aquí. Por ejemplo, el no matar porque eso da cárcel. Usted va a decir de 1 a 10 qué tan libre es.